Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Pérez, vengo de Aposento Alto Norte y bueno, es un gusto estar hoy con ustedes aquí reunidos. Tengo entendido que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ¿cierto? ¿Sí estamos en lo correcto? ¿Sí me dijeron bien o llegué a la iglesia equivocada? Ok. Y hasta donde tengo entendido también, hoy nos corresponde, hay como eco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo sienten? Yo siento el eco. Estamos en capítulo 5 de Mateo, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Ok, listo. Vamos a hacer una lectura previa del segmento que nos corresponde hoy. Realmente tengo en lo personal dos textos competencia. Por un lado tenemos la sal y la luz, pero por otro lado tenemos la observancia de la ley. Y creo que son dos grandes temas que podríamos llegar a desarrollar profundamente, pero que por cuestión de tiempo nos toca de alguna manera simplificar. Entonces voy a leer el segmento que nos corresponde. Por favor, vayan a Mateo capítulo 5. Yo por lo general soy rápido en decir la cita y leer, entonces me imagino que ustedes van a ser hábiles para poderme seguir. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es evidente de notar que la población que está escuchando al Señor Jesús, que son sus discípulos, judíos, coterráneos, israelitas, hebreos, que tienen clara la ley porque Moisés la entregó, ha sido implementada, las ceremonias y demás, tienen una dualidad de experiencia. Por un lado, observan la ley y saben que deben cumplirla, aunque posiblemente hayamos también en evidencias bíblicas algunos judíos que no les interesaba mucho cumplirla a cabalidad. Pero por el otro lado, la otra observación que tenían esta misma población era observar el ejemplo de los fariseos o de los líderes religiosos de esa época. Y por ese lado, Cristo rechaza y muestra que ese es un error de parte de la población judía. Y en este caso, pues hoy en día podríamos decir que un equivalente de un fariseo es una persona que es religiosa, que viene acá y no sabe por qué viene, que viene porque toca venir, que toma la cena simplemente porque los demás lo hacen, que ofrenda porque me dicen desde el púlpito que tengo que hacerlo, pero no tiene convicciones claras ni profundas de lo que la Escritura dice al respecto. Quiero pedirles disculpas de antemano porque voy a invertir el papel. No voy a hablar de la luz, no voy a hablar de la sal, voy a comenzar hablando de la ley. Y hacia arriba me voy a devolver hasta el primer versículo que leímos. Entonces, por favor, vaya por favor al segmento del versículo 17 y vamos a observar del 17 al 20 inicialmente. Después les voy a explicar por qué considero que debió haber sido así. Ver a Cristo es ver el cumplimiento. Ver a Cristo es ver el cumplimiento de la ley. Ahora, no sé si ustedes pueden identificar, pero cuando la palabra de Dios dice la ley y los profetas, ¿a qué se está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento, que técnicamente para esa época son las Escrituras. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces siempre dice, ¿no habéis leído que en las Escrituras dice a qué está haciendo referencia? A la ley y a los profetas. A veces cambia la palabra ley por Moisés. ¿No habéis leído a Moisés? Habla del Pentateuco, la ley. Los profetas, el resto del contenido.
Dentro de los grupos religiosos de la época también habían dos sectores, o por lo menos dos grandes facciones. Uno eran los fariseos y otro los saduceos. En el caso de los fariseos, ellos creían en la ley y en los profetas. Los leían y creían que eran palabra de Dios. Pero por el lado de los saduceos solamente se concentraban en el Pentateuco, en la ley. Los profetas eran irrelevantes para ellos. Sabiendo esto, o habiendo hecho esta claridad, ver a Cristo es ver el cumplimiento, y la palabra cumplimiento acá tiene que ver con llenar. Llenar. Lo que nosotros no podemos lograr. Usted como persona individual no puede llenar el cumplimiento de la ley. Intenta algo, posiblemente usted es bueno en no mentir, aunque lo dudo. Pero es muy malo porque roba. Santiago en capítulo 2 dice que cualquiera que quebrante la ley en cualquier punto se hace culpable de toda la ley. Y en ese sentido nosotros tenemos una incapacidad de cumplir o llenar la ley. Y entonces comienza a ser pertinente porque Cristo sí debe venir o ha venido o vino en ese momento a cumplir la ley. Quiero mostrarles algunos textos que creo que son relevantes para ir corrigiendo algunas cosas que a veces dentro de la idiosincrasia cristiana construimos erróneamente y transmitimos equívocamente. Vayan conmigo, por ejemplo, a Gálatas 2, 16, 21. Dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Interesante, ¿no? Por un lado, Cristo viene a cumplir, pero por el otro lado, Pablo nos está diciendo que el hombre no es justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Ser declarado justo siendo culpable. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, para ser justificados por la fe, no por la ley de Cristo. Y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay más relevancia e intensidad en el pasaje que repetir la misma frase para denotar que la ley nos salva. La ley aparece con varios propósitos, pero uno de ellos es condenarnos. Pero no porque ella quiera condenar per se, nos condena porque somos pecadores. La ley muestra por evidencia lo que ya somos y no queremos reconocer. Al querer pretender cumplir la ley fallamos, por eso no podemos completar lo que Cristo sí pudo hacer por nosotros. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Habla de la experiencia del creyente, ya habiendo creído, utilizando la fe como recurso para hallar la salvación, se encuentra también luchando o viviendo en pecado. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y esto es lo que pasa, primera de Juan 3, 4 o 3, 2 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y técnicamente cuando nosotros pecamos estamos transgrediendo la ley. Y en definitiva, la lucha del creyente es hallarse en una condición de que debe vivir como Cristo, debe vivir como las Escrituras lo demandan, pero también se halla luchando con su naturaleza de pecado. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, y en definitiva la ley nos ha matado, dice Romanos 5 en adelante, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces aquellos que quieren a través del legalismo imponer que la ley se cumpla, para sentirse bien por sí mismo o sentirse apto para el reino de los cielos, técnicamente está despreciando la obra de la cruz. Porque por demás murió Cristo.
Si pasamos a Gálatas 3, del 10 al 14, dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Interesante. Jesús, por el otro lado, dice en Juan 15: yo soy la vid, vosotros el que permanece en mí, no en la ley, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Pero el que quiere permanecer en la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanece en todas estas cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esta expresión es la más antigua de las que podemos llegar a conocer, que se repite en las Escrituras. ¿Saben dónde se halla esta expresión? Romanos, esa es la última. Habacuc es la penúltima. ¿Cuál es la primera? Génesis. Con Abraham. Abraham recibe la bendición, la promesa, el pacto abrahámico, y entonces dice que Abraham creyó y su fe le fue contado por justicia. No por la ley, no por sus obras. De hecho, en el pacto abrahámico, los dos debían pactar, y lo que hizo Dios es hacer caer un sueño profundo en Abraham para que no pudiese pasar por el medio del sacrificio. Y el único que cruzó en el sacrificio fue Dios. Fue y volvió como señal del pacto, un pacto perpetuo, pero también unilateral, donde no iba a depender del hombre, iba a depender solamente de Dios y su palabra, porque Él lo ha prometido y así lo cumplirá. Por eso en Abraham serán benditas no solamente su descendencia, sino todas las naciones, y eso nos incluye a nosotros. Y Pablo en Romanos 9 dice que no todo el que es israelita es hijo de Abraham. No se trata del ADN o de la línea sanguínea, se trata de aquellos que comparten la misma fe que Abraham. Y es aquí donde entonces comenzamos a tener un poco más de sentido a cómo observar entonces la ley como creyentes. Y la ley no es de fe, sino, ¿qué dice? El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Quieres hacer obras? ¿Quieres justificarte por las obras? ¿Ok? Vive por ellas. Enfrenta el castigo de Dios por lo que has hecho. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiere decir que Él pagó, Él cumplió la ley. Y yo ya no tengo que cumplirla. Y aquí entramos entonces a un dilema moral. ¿Cómo así? Este predicador que invitaron nos está diciendo que entonces podemos vivir como se nos da. ¿Qué dice la Escritura? Lo bueno es que la predicación todavía no ha terminado, entonces no se me asusten. De hecho, hecho por nosotros maldición, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Otro texto que quiero compartir es Juan 13, del 33 al 35. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, o sea, ya les había dicho a los judíos, pero ¿a quién les está hablando cuando dice hijitos? A los discípulos, ¿no? Pero también ellos son judíos. ¿Por qué hace esta distinción? ¿No? Interesante. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. ¿Por qué hace esta distinción? Porque a los judíos, a su nación, a los fariseos, a los religiosos, ya les dio el mensaje, pero no lo recibieron. Pero aquellos que reciben el mensaje y entienden que es por fe, por más que seas judío, colombiano, argentino, lo que quieras, eres hijito. Y por ser hijito, Cristo se queda un poco más de tiempo contigo y no con aquellos que rechazan, o aquellos que no quieren escuchar, o aquellos que no quieren recibir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Me salté aquí, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Entonces, en este texto lo que quiero mostrar es que ahora Jesús implementa un nuevo mandamiento, que parece muy similar al primer mandamiento y al segundo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero es interesante que cuando Cristo introduce esto a sus hijitos y no a los judíos, a los religiosos, se devela por Pablo más información al respecto. Romanos 13, 8 al 10 dice lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. ¡Wow! Cambió las reglas del juego. Por eso este nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. El que ama ha cumplido la ley. Y dice Pablo aquí, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Y la otra cosa interesante que quiero resaltar es que Dios se define como amor. Él no tiene amor, Él es amor. Dentro de las múltiples características y atributos que podemos destacar o que Él destaca en su palabra es que Él es amor. Pero Pablo también había dicho esto en Gálatas y yo intencionalmente lo salté. Gálatas 5:14 dice lo siguiente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es la ley entonces que el creyente debe cumplir? ¿Cuál es la ley que el creyente debe observar? Gálatas 6 del 1 al 5 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Y ahora miren cómo la llama: de Cristo, no la ley de Moisés. Y no porque sea de Moisés, hace referencia a que Moisés la recibe y Moisés la imparte. Ahora Cristo viene, cumple la ley de Moisés, no la abroga, viene a cumplirla, a completarla, a ser el referente de cada creyente, representándonos en la cruz. Pero también dice, bueno, pero yo también tengo mis mandatos. Y el nuevo contrato que tienes que firmar se llama la ley de Cristo, que es súper pequeño, pero es súper grande a la vez. Y así cumplir la ley de Cristo. Sigo leyendo Gálatas 6, voy en el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Y por último, para desarrollar este tema de la ley y las implicaciones de la ley de Cristo y la ley del Pentateuco, primera los Corintios 9, 20 al 21 dice lo siguiente: me he hecho a los judíos, dice Pablo, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, mira, hay otro grupo, unos que sí, otros que... Los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley ¿de quién? De Cristo. ¡Wow! Él mismo se ubica en lo que Cristo explicó, en lo que los discípulos entendieron y en lo que nosotros debemos comprender respecto a nuestra fe. Para ganar a los que están sin ley. Y en ese sentido estaba apuntando a los gentiles, porque la ley fue dada al mundo hebreo, israelí, no a nosotros. Pero los gentiles están sin ley. Pero en Cristo están bajo la ley de Cristo, siempre y cuando crean en Cristo. Porque ningún ser humano será justificado por las obras, sino por la fe. Entonces hemos dicho que en Cristo, ver a Cristo es ver el cumplimiento de la ley. Pero también otro aspecto que quiero resaltar respecto a este tema es que estar en Cristo, que es diferente, ver a Cristo a estar en Cristo. Una cosa es caminar con ella, otra cosa es verla pasar. Estar en Cristo nos muestra que las Escrituras, o sea, la ley y los profetas, son inquebrantables. Eso no le da el permiso al creyente, entonces, no, pues que como yo no estoy bajo la ley de Moisés, entonces yo sí puedo y yo no debo. Momento.
¿Qué dice la palabra en versículos 18 al 19 de Mateo, no? Dice, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. Y habla también, habla tanto de los eventos como de la obediencia que el creyente debe tener a la ley. Porque en la ley de Cristo se resume toda la ley. Ojo, se resume toda la ley. Juan 10:35 dice lo siguiente: Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Esa es una expresión que Jesús está haciendo en Juan 10. Y la escritura no puede ser quebrantada. Por eso estar en Cristo muestra que la escritura no es inquebrantable. ¿Debemos cumplir la ley? La respuesta es no. ¿Debemos quebrantar la ley? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos obedecer y enseñar la ley y los profetas, porque haciendo ello estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Entienden? No debo cumplirla. No porque no debo, bueno, mejor, no puedo cumplirla, es mejor la expresión. La realidad es que no puedo cumplirla. Y me esfuerzo en ello, pero no puedo. Pero mi deber es cumplirla. Y en ello entran estas realidades. Primera de Juan 1:8 dice, si el creyente, porque así arranca Juan, dice hijitos, ¿no? Si el creyente dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y la verdad de la escritura no está en él. Si decimos, versículo 10, que no hemos pecado, una cosa es tener pecado y no podemos decirlo, y que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esa realidad es la que tiene que vivir el creyente. Entonces, ¿cómo lidiamos con el pecado alrededor de esta realidad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Y es aquí entonces donde yo sí debo cumplir la ley, aunque no alcance a hacerlo perfecto. Capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si ya alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el que nos justifica. ¿Hasta ahí vamos bien? El Salmo 119 del 124 al 128 en versículos dice lo siguiente: haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Debemos aprender los estatutos del Señor, porque en la ley se refleja el carácter de Dios. Y nosotros debemos ser a imagen de Él, dice Efesios. Debemos crecer a la medida y a la estatura de la plenitud de Dios, de Cristo. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley, y eso no le debe pasar al creyente. Los mandamientos de Dios son inquebrantables. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Sobre todas las cosas aborrecí todo camino de mentira. Entonces, nuevamente, quiero reiterar dos cosas que he dicho. Número uno, ver a Cristo es ver el cumplimiento de la ley. Pero estar en Cristo me muestra que las Escrituras son inquebrantables. Debo esforzarme en ello, aun cuando por ello no obtenga lo que ya tengo, la salvación. Tercero, por ende, los verdaderos creyentes deben entender que Cristo es nuestra justicia. Jesús le dice aquí a los discípulos que la verdad que Él ha venido a establecer no excluye lo malo, sino que supera lo bueno, que las Escrituras y los fariseos, que nosotros debemos obrar más y mejor que ellos. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 16 al 21? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? La reconciliación, en que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? La reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en él. Y esto es lo que quiero resaltar acá. El verdadero creyente debe entender que Cristo es nuestra justicia. Y si entendemos bien el concepto de justificación, entonces estoy siendo declarado justo delante de Dios, siendo culpable en mi incapacidad de cumplir la ley, pero en mi deber de obedecerla. ¿Y eso es claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, habiendo entendido esta parte de Corintios que nos señala la necesidad y la inscripción que ya tenemos nosotros en el ministerio de la reconciliación, creo que tiene un poco más sentido ahora por qué Cristo habla de ser sal y por qué Cristo habla de ser luz. Porque no solamente se trata de lo individual. Este primer segmento que abordamos tratando de analizar un poco lo que las Escrituras nos habla de la ley, técnicamente lo lleva a usted como creyente a mirar su propia vida y ya. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo no estoy andando? Eso es problema mío, yo estoy tratando de cambiar, el Señor sabe mis problemas, soy débil, bla, 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 y yo sigo adelante. Y bien, no estoy diciendo que eso está mal, pero eso es incompleto. Ese no es el todo de la fe. La fe siempre demanda dos cosas: relación y acción. Ejemplo sencillo. Un día iba un hombre caminando por el desierto y se encontró que había una zarza. Estaba ardiendo. Le llamó la atención porque para los que conocen un poco de biología o botánica, la zarza es un chamizo que técnicamente cuando se prende, ya, se quemó al chile, dicen los mexicanos. Y llamaba la atención que la zarza no se consumía. Pero él llega y entra y obviamente interactúa con una voz que habla en medio de la zarza y le dice que se quite las sandalias, se presenta como el gran yo soy. Tiene una comunión con él porque le comparte su conocimiento, su plan, su propósito e involucra a Moisés en ello. Y hasta ahí uno dice, bueno, el man hizo su devocional, tuvo su encuentro diario con Dios, un poco extraño, chévere, dinámico, interesante, pero ¿cuánto creen que duró posiblemente ese espacio de tiempo? ¿Horas? Si me preguntan a mí, yo creo que horas. ¿Qué? ¿Unas 2 horas? ¿Poquito? ¿5 horas? No sé, póngale usted el número que quiera. Pero comparativamente hablando, después de esas 5 horas de tener una relación individual, personal con Dios, a Moisés le tocó salir a hacer la labor que el Señor lo mandaba a hacer. Que duró más de 40 años ejecutando. Y eso nos invita a nosotros como creyentes que debemos entonces tener una responsabilidad mucho más allá de asistir y sentarnos. Mucho más allá de venir solamente el domingo y escuchar a otro. Tenemos un ministerio al cual hemos sido adscritos con un cumplimiento bajo la ley de Cristo a ejecutar. Vayan conmigo ahora sí al capítulo de Mateo 5, versículo 13. Solamente en el 13 se va a hablar de la sal. Ser creyente es ser sal. ¿Sal dónde? En la tierra. Porque él debe llevar la doctrina del evangelio. Y el evangelio es lo que le está dando sabor a lo que la vida no produce como sabor. La doctrina del evangelio llega al corazón. Por ejemplo, en Hechos 2:37, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo junto con los demás que estaban en el aposento alto y sale a predicar a la plaza central, ahí en Jerusalén,
ahí en el templo, dice que al oír todos los que escucharon, dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, porque la primera experiencia que tuvo Pedro al predicar por medio del obrar del Espíritu Santo es impactar los corazones de las personas con la sal con la cual había sido provisto. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Llevó a esas nuevas personas a hacerse preguntas significantes para poder participar de esa gracia. ¿Qué haremos? No cómo debo ser. ¿Qué haremos? Hechos 2:37 dice eso. Números 18, 19, se utiliza la sal de una forma bien interesante. Dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas o purificadas de los hijos de Israel que ofrecieron a Jehová, las ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijos hijas contigo, por estatuto perpetuo. ¿Y qué dice ahí? ¿Pacto de qué? ¿Se lo tienen ahí? ¿No está ahí? Ah, están ahí, perdón, yo pensé que ustedes están conmigo. Números 18 y 19, pacto de sal. ¿Habían leído eso? Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. La sal está involucrada en la purificación, en la santificación, en la presentación individual como ofrenda, en la ceremonia. Es un pacto de sal. Interesante cómo utilizan aquí este concepto. La sal purifica, pero también, según este texto en Mateo, la sal sazona. Porque todos serán salados con fuego, dice Mateo 9, 49 al 50. Estoy leyendo Mateo 9, 49 al 50. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Salado con fuego y salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace ¿qué? Insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Usted con qué sazona en su casa? Y si lo que le echa, que se llama sal, no sala, ¿con qué sala? Si usted es cristiano y es feliz diciendo que es cristiano, pero no participa del ministerio de la reconciliación, es un cristiano insípido, que no sazona. Porque el objetivo y el clima de cada creyente es participar del obrar en lo que Dios nos permite hacer. No por la dignidad de cada quien, porque ya entendemos que por la ley no podemos cumplir, pero en Cristo podemos servir, podemos obedecer, podemos enseñar. No podemos caer en el error que estaba cayendo estas personas en el contexto. Observaban la ley y observaban a los fariseos, ¿no? A veces pensamos que porque entonces mi vida me cuesta vivir, entonces yo no debería enseñar. Entonces, ¿quién es digno de enseñar? ¿Quién es digno de evangelizar? ¿Quién es digno de aconsejar? ¿Hay alguien digno? ¿Alguien que se pueda salvar por sí mismo? Por eso Pablo presenta esta realidad como nosotros vasijas, con un gran tesoro adentro, pero al final vasijas de barro, que contienen algo precioso, pero tan frágiles como que se cae y se quebró. Pero para esas realidades está un Jesús que dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la acción a seguir? Disciplinado. No. Apacienta mis ovejas. Lo invitó a servir. Pero su vida no había sido de mejor testimonio. Apacienta mis ovejas. Y muchas veces nos justificamos en una falsa piedad, diciendo: no, mi hermano, yo todavía no me siento preparado porque tengo que arreglar muchas cosas en mi vida. Pues se le va a ir la vida organizando su vida. Porque simplemente es una falacia y un engaño de Satanás, que usted mismo comulga y usted mismo cree, pensando que no debe y no puede. Y la realidad es que no debe, pero sí puede, porque Cristo le hace acepto. Somos aceptos en el amado. Podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia. ¿Y recibir qué? ¿Qué es lo que dice el texto ahí?
Misericordia. ¿Y qué es misericordia? No recibir lo que merezco, porque yo no soy digno de estar aquí enseñando. Pero el Señor me permite en su misericordia enseñar. No para que observen al fariseo, sino que lo observen a Él, porque no nos predicamos a nosotros mismos, aun cuando tengo que esforzarme en el testimonio. Predicamos es a Cristo, quien es perfecto. Por ende, no hay excusa para no intervenir en el ministerio de la reconciliación. Debemos saber a sal. Y estuve pensando en estos días, ¿cómo podría yo impactar sus mentes respecto a este concepto? Yo quiero invitarles a un paquetico. Quiero que dentro de la comunión comamos algo que es salado, exceso en sodio. No sea egoísta, comparta. Esto es para rotar. Si llega al final de la fila y le sobra, si su merced hermana tiene problemas de la tensión arterial, pues pellizquito. Mire cómo es la sal. Algo que me parece interesante de este tipo de producto, que lo consumo desde que yo era chiquito en el colegio, eso es técnicamente en la época de Noé, es que siempre uno encuentra un tostacos más salado que los demás. Siempre todo paquete pequeño tiene un tostaco más salado que los. Y una vez te eleva la tensión, ya sientes que te vas a morir. Compartamos ahí porque debemos comenzar a entender cuál es el concepto de no ser insípido y no pretenderlo. Rótenlo cuantas veces quieran. Esto ya suena a salón, ya huele a salón, ¿no? Ya de colegio. Quiero compartir con ustedes también Colosenses 4, del 5 al 6. Dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mire, la sal debe también, ¿cuánto usted le echa al arroz? Las mamitas siempre tienen una coquita con sal, ¿cierto? Y tienen una cuchara medidora propia de ellas, porque cada cocina tiene su propia cuchara de la sal. Échele 2 de esas, mijita, o mijito. O una, ¿por qué? Porque la cuchara cambió según la cocina. Cada quien sabe, pero si vas a hacer un sudado, no, ahí sí menos, no, más bajito, porque me queda ya muy salado. Esta es la habilidad que el creyente tiene que desarrollar al introducirse en el ministerio de la reconciliación, saber cómo hablar con las personas, cómo entrar, cómo saber escuchar, cuáles son los ganchos que yo puedo anclar el evangelio según la conversación sostenida. Recuerden que hay unos hermanos a la izquierda, ¿no? O sea que la sal purifica, la sal sazona, pero también la sal sirve para preservar, para evitar la corrupción. Por eso de ahí las carnes maduradas se preservan con sal. Dice Tito 3, de 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y mire cómo éramos nosotros, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o deseos del mal, y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero hay un pero, y no se me distraigan con los tostacos. Nos salvó, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Su misericordia. Y recuerden, la misericordia es no recibir lo que yo merezco. Luego me salva por su misericordia y me permite servir por su misericordia. Y en su gracia me provee habilidades, dones, talentos para poder ejercer más eficientemente. Por el lavamiento, la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Técnicamente entonces hemos hablado de la ley como... no, siga, yo no quiero. No he desayunado, entonces no. Hemos hablado de la ley, hemos hablado de la sal y la importancia de no ser insípidos. ¿Es usted un creyente insípido? Por favor, hágale al hermano que está al lado, hágale así.
Ahora que le sabe, no, mentira, no lo haga. No se meta en líos. Ser creyente también es ser luz del mundo. Una cosa es ser sal en la tierra y la otra es ser la luz del mundo. Porque él o el creyente debe llevar la doctrina del evangelio también como luz. Y este concepto me parece súper interesante y la palabra de Dios aquí en Mateo nos da más versículos al respecto. La luz es la primogénita de las criaturas de este mundo material, hecha por Dios el primer día de la creación. Génesis 1:3 al 5 dice, y dijo Dios, sea la luz. Fue lo primero que hizo en el día 1. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué dice ahí? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. La oscuridad no es una fuerza igual a la luz. Cuando usted prende la luz, simplemente la oscuridad se desvanece. La luz sí es una fuerza. Y es el primer concepto que Dios revela en Génesis capítulo 1 como parte de su creación. Pero es interesante que también utiliza esta realidad para referirse a sí mismo. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Primera a los Tesalonicenses 5:5 dice lo siguiente, porque todos vosotros sois hijos del día, hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Compartimos esa misma esencia gracias a que Él la comparte con nosotros. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí me voy a meter en un pequeño lío. Ojo, mis queridos hermanos, con la forma exacerbada, inadecuada y pecaminosa con la que tratamos los animales. Porque los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que ustedes desde que ven Mickey Mouse, Tony Jerry, Bugs Bunny, Pato Lucas, le han enseñado a que los animales han sido humanizados. Pero los animales no son humanos. No son la imagen del Dios creador. Son seres vivientes. Y como criaturas debemos administrarlos. Dice que Dios, en versículo 26 de Génesis, que Dios creó varón y hembra los creó. Y después dice, fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, llenadla y señoree sobre los peces del mar. Debemos enseñorearnos. Hoy en día vale más la vida de un perro que la de un bebé. Ojo con lo que hacemos. Ojo cómo invertimos el dinero comprándole zapaticos pecuecos y chaquetas ridículas a animales que no necesitan nada de eso. Invirtiendo recursos en cosas que no deberíamos invertir. Pagando cantidad de dinero porque las veterinarias no son para nada baratas. Solo por sostener algo que no deberíamos estar haciendo. Pero cuando ves a un hermano en necesidad, ahí sí se te cierra el corazón. Ahí sí no estás presente. Ahí sí dices, hermano, que Dios lo bendiga. Como dice Santiago, y no haces nada. Es una fe muerta al respecto. Habiendo ya hecho la exhortación de lo que no corresponde al tema. Paso ahora a leer Daniel 12:3. Una profecía de Daniel dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, refiriéndose futuramente a aquellos que son creyentes y entienden. Bueno, escatológicamente hay más que decir, pero no busco explicar eso. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas. ¿Sí ven? Los entendidos, relación con Dios, estoy entendiendo cuál es mi rol delante de Dios y lo que debo hacer, qué es lo que debo cambiar, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Debemos ser y debemos hacer. Solo hacer es Marta. Solo ser es María. Y Cristo no critica a Marta. Cristo simplemente ordena las cosas. Primero es ser María y luego Marta. Pero hay que pasar a ser Marta. No quedarnos en María. Esos son los que mal llamamos cristianos cabezones. No, perdón, cristianos bombombún. Porque son cabezones.
Tienen poco cuerpo, mucho conocimiento. Todos lo saben, todos lo responden, tienen la respuesta correcta. Hermano, ¿quiere servir? Ay, fíjese. Peros y más peros. Juan 5:35 dice, él, hablando de Juan el Bautista, era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Por qué alumbraba? Porque ardía. Si no ardía, no alumbraba. Juan era así, una antorcha Juan el Bautista, antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisieseis regocijarnos por un tiempo en su luz. ¿Cómo debe brillar entonces o alumbrar nuestra luz? Haciendo buenas obras. Y eso lo dice el texto, ¿no? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque el simple hecho de ser ya luz habla de que nuestra comunión con Dios ya está bien. O sea que ahora nos corresponde simplemente hacerlo hacia los hombres. ¿Cómo? A través de las buenas obras. ¿Para qué debe brillar y alumbrar la luz de cada quien? Para glorificar al Padre. Ahí lo dice también, y con esto termino. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, usted glorifica a Dios cuando usted trabaja en su propio ser. Excelente, se diga así. Pero usted también debe glorificar a Dios haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo su rol, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, a la medida de la fe, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, dice Efesios. Es todos, no algunos. Y este es el cuerpo de Cristo. Y este podría ser no el cuerpo de Cristo si alguno de los que está aquí simplemente es un religioso más que simpatiza con una fe protestante. Traje más o menos 7 preguntas que quiero resaltar y no voy a responder, pero que quiero que usted piense en ellas. ¿Cumples la ley? ¿Quebrantas la ley? ¿Obedeces y enseñas la ley? ¿Te haces cargo del ministerio de la palabra de reconciliación? ¿Eres sal? ¿Cumples con la función de la sal? ¿Eres luz? ¿Brillas como la luz debe brillar? ¿Tu luz glorifica al Padre? Espero que usted pueda responder a estas preguntas y no sea como Caín, que después de presentar su ofrenda, simplemente se estiró. Él experimenta lo que los psicólogos, los mal psicólogos enseñan respecto a la bipolaridad, ¿no? Dice que se enfureció, tuvo un gran enojo, se ensañó, pero también tuvo decaimiento de semblante. Estaba en los dos polos, en un solo momento. En un momento de tener una relación con Dios experimentó esta dualidad. Y Jesús lo sentó en el sillón terapéutico y le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y lo peor que pudo haber hecho Caín fue no contestar a las preguntas. Yo hoy les dejo estas preguntas para que usted responda a sí mismo dónde está parado. Dice el versículo 8 de Génesis que un día salió Caín, llamó a su hermano, lo invitó al campo y lo mató. Solo por no contestar las preguntas. Las preguntas nos ayudan a reflexionar de dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde debemos ir. La sal y la luz operan en virtud de lo que son. Por esto es necesario que se conserven, que cada uno conserve su identidad, o sea, la sal y la luz conserve su identidad, más bien que su actividad. ¿Son o no son? Si son, que sea. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Camina como perro, ladra como perro, huele como perro. ¿Es o no es? Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de acercarnos a las Escrituras para comprender un poco más de la realidad con la cual tú te has revelado, para que este entendimiento nos permita ejercer un mayor control de la realidad a la cual tú como propósito nos permites vivir. Permítenos ser inteligentes, astutos en cada situación para poder llevar tu luz, para poder sazonar como debe ser sazonado, pero también para poder vivir y cumplir la ley que tú nos pones por delante, que se refleja en el amor completamente hacia ti y hacia nuestro prójimo. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.